valiosa que podamos nosotros considerar esta palabra para nuestra vida. No solamente podemos verla en el contexto de aquello que Dios estaba haciendo en ese momento, sino que podemos traer esa experiencia y ese beneficio a cada uno de nosotros, porque Dios sigue siendo el mismo. Jesucristo sigue siendo el mismo. Y su palabra, dice la Escritura, su palabra no va a pasar. Va a pasar el calor, el frío, las lluvias, va a pasar el mundo, pero su palabra va a permanecer y a permanecer por siempre. Muy bien, entonces, estábamos considerando esto. ¿Qué posibilidades nos abre el Señor a través de esta afirmación? ¿Qué posibilidades nos abre? Todas, absolutamente todas. Estamos nosotros muchas veces pensando, bueno, es que necesito, viene el día 15, esto, lo otro, por aquí, por allá. Conocemos una mujer que estaba teniendo necesidad de un lugar donde cambiarse de casa. El lugar donde ella vivía costaba 5,500 o 6,000 pesos mensuales. Y entonces ella necesitaba un lugar con 3 recámaras que estuviera cerca de su trabajo. Y bueno, pues se venció el tiempo en el que ella tenía que desalojar su departamento. Y entonces habló con alguien, un conocido, y ese conocido le dijo, bueno, pues mientras te entregan aquí el departamento que te van a rentar, pues yo te presto. Y le prestó ahí un departamentito que estaba más o menos cerca de donde ella trabaja. Y bueno, pues estaba ella angustiada porque decía, pues ¿cuánto tiempo me lo pueden prestar? Y la gente que le iba a rentar el nuevo departamento, resulta que tenía un problema de unas escrituras, una cosa, total que se iba a extender muy largo ese asunto. Entonces ella estaba muy preocupada. Y decía, pero es que ¿qué voy a hacer? Es una madre que tiene 2 hijos, ya grandes, 20 y tantos años, los chamacos. Y entonces ella estaba pues pidiéndole a Dios ayuda para conseguir un lugar donde poderse ir con su familia. Y bueno, pues entonces platicando con una amiga, la amiga le dice, oye, fíjate que mi hijo tiene un amigo que se va a ir a vivir a provincia y está dejando su departamento. ¿Por qué no platicas con mi hijo? Entonces, pues ella luego fue y habló con el muchacho y los presentó al amigo que se va a radicar a la provincia y a esta mujer que tenía necesidad de un departamento. Y platicando con ellos, me dice, oye, pues fíjate que yo conozco a fulano y a perengano, resulta que tenían conocidos comunes. Y entonces ya como que se hizo un poquito menos tenso, menos formal, menos acartonado el momento. Y entonces dice, oye, pues me parece bien, dice mi departamento, pues si te puede funcionar. Y ella le pregunta, bueno, ¿y cuánto quieres de renta? Y bueno, yo había pensado rentarlo en 13,000 pesos. Y entonces dice ella, híjole, pues es más del doble de lo que yo estoy pagando, no puedo. Perdón, muchas gracias, no te quito más tu tiempo, mucho gusto, Dios te bendiga, ahí nos vemos. Dice, a ver, bueno, tú dime, ¿cuánto puedes pagarme? Y entonces ella dijo, bueno, pues yo estaba pagando allá 6,000 o 6,500, total, quedó en 6,500 pesos de renta. O sea, Dios le consiguió el departamento en la mitad de lo que cuesta habitualmente. Entonces, ella reflexiona y dice, es que yo estuve clamando a Dios, rogándole que me abriera una puerta para poderme cambiar. Ya era urgente que ella se cambiara. Entonces, viene la palabra de Dios, al que cree, todo es posible. O sea, imagínate tú tienes un presupuesto de 6,000, te dicen que lo que puedes rentar cuesta 13,000, pero porque Dios interviene, te la dejan ahí. O sea, ¿dónde pasa eso? ¿Dónde pasa?
Pues en la vida de los que creen en el Señor. En la vida de los que creen. Porque a lo mejor le caíste bien al casero y te rebajará 1,000 pesos, 2,000 pesos, cuando mucho. Pero bajarte hasta la mitad de verdad, eso no pasa. Esas son cosas maravillosas, son grandes obras que hace Dios en la vida de aquellos que creen. Entonces, bueno, con esto en mente, vamos a ver, bueno, primero el contexto de este capítulo 9. A partir del verso 14, en ese mismo capítulo 9, dice: cuando llegó Jesús a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos. ¿Se acuerdan que los escribas en este caso representan a la tradición? ¿Sí? Jesucristo vino y enfrentó la tradición con la verdad. ¿Sí? La tradición ya se había convertido en un recurso religioso. La relación con Dios ya estaba toda acartonada, ya estaba toda metida en una serie de rituales. Y cuando vino Jesucristo dijo: así no es la cosa. Es una relación viva con el Dios vivo. No es una serie de cosas que hay que hacer. Es distinto el asunto. Entonces la enseñanza de Jesucristo desafiaba mucho a los religiosos de aquel tiempo y a los escribas, que eran parte de toda esa sociedad religiosa en la que vivía Jesús. Entonces dice, veía que los escribas disputaban con los discípulos de Jesús. Enseguida toda la gente viéndole se asombró y corriendo a él lo saludaron. O sea, Jesús fue muy popular, no andaba en papamóvil. Jesús andaba con la gente, ¿no? Bueno, entonces el asunto es que corrieron, dice aquí, y lo fueron a saludar. Y él les preguntó: pues, ¿cuál es el problema que tienen con mis discípulos? ¿Por qué están peleando? Y entonces, respondiendo uno de la multitud, dijo: maestro, traje a mi hijo que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma, lo sacude y echa espumarajos, y cruje los dientes, y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera, y no pudieron. Entonces, ¿qué situación, no? Un padre atormentado porque su hijo está atormentado por un demonio. Y aquí lo que nos enseña la Escritura es un demonio mudo. Entonces, en un momento dado, como que eso nos da cierta perspectiva de a veces por qué pasan las cosas, ¿sí? O sea, ¿por qué puede ser que un muchacho que pudiera estar en plena salud es mudo? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con él? ¿Qué se le atrofió en el cerebro? Los médicos lo mandarían para el IMSS, y después con el médico el familiar, y después con el especialista, y después que le hicieran las placas, que le hicieran los estudios, etcétera, 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 para dar su diagnóstico, ¿no? Pero aquí lo que Dios nos está enseñando es que hay situaciones que son de orden espiritual, que alteran la naturaleza del individuo. Entonces aquí lo está diciendo muy claro. Dice: traje a ti mi hijo que tiene un espíritu mudo. O sea, ese hombre ya se había dado cuenta de que su hijo estaba siendo atormentado por un espíritu. Porque no le digo, mi hijo está enfermo de mudez. Dice, tiene un espíritu mudo. Entonces ahí el papá ya sabía, ya tenía cierto discernimiento, cierta idea de cómo son las cosas espirituales. Y entonces dice, donde quiera que lo toma, lo sacude. O sea, yo no sé si hayas visto a una persona con epilepsia, por ejemplo. ¿Sí has visto? Bueno, yo también. De repente se sacuden, de repente se les van los ojos, de repente se dan unos cabezazos horribles en el suelo,
Algunos sacan espuma por la boca. O sea, son situaciones muy difíciles. Para los que están alrededor es una cosa muy impactante, peor para el que está teniendo un ataque, una situación así. Muchas veces pues, están ahí un ratito, alguien los ayuda para que no se vayan a tragar la lengua, para que no se ahoguen, pero ya ratito así se levantan con su catorrazo en la cabeza y ya como si nada, otra vez. Y a ver hasta cuándo otra vez. O sea, es una esclavitud, es una cosa terrible lo que pasa. Pero bueno, aquí en este caso, la descripción que nos da es los acudían, echados por palabras, crujían los dientes. O sea, ¿qué pasaría si de repente alguien aquí cerca de ti se pone a crujir los dientes? O sea, a rechinar los dientes, ¿no? O sea, como que decías, yo me hago papá, no voy a hacer la de malas, ¿no? Dice, y se va secando. Y dije a tus discípulos que me echaran fuera y no pudieron. O sea, este hombre fue con su necesidad al lugar correcto. Fue a buscar a Jesús y se dirigió a los discípulos con la esperanza. Tal es el maestro, pues tales los discípulos. ¿Sí estamos de acuerdo? El refrán dice hijo de pillo pintito. O sea, si el maestro echa fuera demonios, si el maestro resucita muertos, pues ¿cómo no va a poder librar a mi chamaco de un espíritu mugroso que lo tiene atormentado? Dice, lo llevé con tus discípulos, pero no pudieron. Entonces respondió él y les dijo, ¡oh generación incrédula! ¿Hasta cuándo he de estar con ustedes? ¿Hasta cuándo les he de soportar? O sea, eso, como dicen, eso duele, eso cala, ¿no? O sea, que por tu ineficacia, tu maestro tenga que tomar cartas en el asunto. Cuando aprendes un oficio, ¿no? Estás picando, no, así no se hace, estás gastando mucha pintura, tienes que hacerle así. O si estás haciendo algo de carpintería, no, así no se agarra el serrucho, se tiene que agarrar así, tienes que hacer esto y esto, así se pule, así se barniza. O sea, estás aprendiendo un oficio. Pero en este caso es la vida de las personas lo que está en juego. O sea, es una necesidad mayor. Entonces urge que los discípulos tengan la habilidad, tengan la destreza suficiente para poder resolver el asunto. ¿Cuántas veces hemos llevado un coche al taller y de repente lo recogemos y sigue fallando? Y tenemos que llegar de regreso con el jefe del taller, oye, se lo dejé al maestro fulano, pero el coche sigue fallando. A ver, denme chance, vamos a revisarlo, ¿no? Y muchas veces el maestro sabe algunas cosas por su experiencia que el otro no sabe, porque está aprendiendo, porque está verde todavía. ¿Sí me explico? Bueno, entonces Jesús, después de ponerles este regaño a los discípulos, dice, se lo trajeron y cuando el Espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajos. O sea, imagínate la primera impresión, el Espíritu vio. ¿A través de qué vio el Espíritu inmundo? ¿A través de qué vio a Jesús? A través de los ojos del muchacho. O sea, los espíritus que atormentan a las personas necesitan estar dentro de un cuerpo para poderse manifestar, porque son espíritus. Entonces, ¿de qué manera? ¿Cómo fue? ¿Qué situación hubo para que este muchacho tuviera una opresión de ese tamaño? No lo sabemos, no lo dice la Escritura. Pero sin embargo, lo que dice, bueno, y lo que sabía hacer ese espíritu
era pues darle convulsiones al chamaco y tirarlo al piso, echar espumaraco. Y fue lo mismito que hizo cuando vio a Jesús. Y entonces, dice, Jesús preguntó al padre, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y dice el papá, desde niño. Entonces, aquí pues estamos hablando de un muchacho, un joven, quizás, no sé, tal vez tendría 18 años, pongamos, desde niño, ¿qué es? Pues desde niño, desde 6, 5, ¿no? O sea, el muchacho tenía ya toda una experiencia de vida, de estar atormentado por ese espíritu y estar pues frustrado porque pues en cualquier momento se caía, en cualquier momento se ponía a echar espumarajos, en cualquier momento se convulsionaba y además no podía hablar, además, ¿no? Entonces, era una situación delicada, requería de una solución contundente. ¿Sí estamos de acuerdo? Bueno, entonces dice, desde niño y muchas veces le echan en el fuego y en el agua para matarle. Entonces imagínate, el pobre papá estaba totalmente igual, atormentado. Atormentado el niño, el hijo, pues atormentados los papás. Y entonces dice, constantemente lo echan en el fuego y en el agua para matarlo. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. El párrafo que leímos hace un momento dice, al que cree todo es posible. Entonces, este es el entorno en el que Jesús está haciendo esa declaración. Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda a mi incredulidad. O sea, si no creo suficiente, Señor, dame la mano, ¿no? O sea, ayúdame a pesar de que no crea yo todo. Dice, cuando vio Jesús que la multitud se agolpaba, reprendió el espíritu inmundo, diciéndole, espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Entonces el espíritu, clamando y sacudiéndole con violencia, salió. Y él quedó como muerto. De modo que muchos decían, ya se murió. Ya se le murió el paciente. Pero Jesús, tomándole de la mano, le enderezó y lo levantó. Cuando él entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo afuera? Y él les dijo, este género con nada puede salir, sino con oración y ayuno. Una instrucción bien clara. Oración y ayuno. Ahora vamos a continuar con respecto del tema que estamos viendo hoy. Al que cree, todo le es posible. O sea, el ejemplo es un final feliz. ¿Verdad? Al que cree, todo le es posible. ¿Quién creyó? ¿El muchacho o el papá? ¿Y quién recibió el beneficio? Los dos. Pues sí, sanado el muchacho, pues el papá puede vivir tranquilo y deja de estarse preocupando y deja de sufrir, de ver a su chamaco ahí restregándose en las hogueras y en los charcos, ¿no? Bueno, entonces al que cree todo le es posible. En el Evangelio de San Marcos, también ahí, en el capítulo 5, vamos a ver por favor, Marcos 5, está hablando este párrafo, capítulo 5, vamos al párrafo 35, por favor. Bueno, al 34.
¿Se acuerdan del pasaje donde habla que Jesús estaba en una multitud y de repente sintió que alguien lo tocó? ¿Sí? ¿Se acuerdan? Bueno, es este pasaje. Entonces dice, entonces la mujer, verso 33, entonces la mujer temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, la mujer decía, si tan solo tocar el borde de su manto, voy a sanar. Y entonces lo toca y en ese momento ella sabe que ya fue sanada. Y entonces la mujer temiendo, porque los discípulos, o sea, Jesús dice, ¿quién me tocó? Y los discípulos le dicen, ay maestro, por favor, estamos en medio del metro, ¿cómo que quién me tocó? O sea, pues ve nada más la cantidad de gente que hay, ¿cómo que quién me tocó? Todos, ¿no? Pero él sabía que alguien había tocado su manto con fe y había absorbido, había jalado energía, que no estamos nosotros diciendo una cosa rara, sino la energía del poder de Dios, ¿ok? Jesús lo supo. Entonces la mujer, teniendo miedo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, porque en ese momento ella sintió el toque de sanidad a través del Espíritu de Dios. Vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. Totalmente, o sea, la receta, ¿no? O sea, no le dijo, vuelve en 15 días. No le dijo, vuelve en un mes o chécate cada 6 meses. Queda libre de tu azote. Firma, doctor Jesús, ¿no? Libre por completo. Mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga diciendo, tu hija ha muerto, al principal de la sinagoga. ¿Para qué molestas más al maestro? Porque lo estaban buscando para que fuera a orar por la chamaca que estaba enferma. Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga, ¿cómo le dijo? No temas, cree solamente. Y esa es una instrucción que Dios hoy nos está dando a nosotros. No temas. ¿Por qué? Porque el temor es la fe al revés. Cuando nosotros tenemos miedo de algo, estamos diciéndole a Dios, Dios, esto es demasiado para ti. Con esto no puedes. Es cáncer, es SIDA, es lo que ustedes quieran, ¿sí? O cualquier otra situación. Ya dijeron que van a recortar personal, me van a cortar, me van a correr. Ya, Dios no puede hacer nada. Es una cuestión fatal, así va a suceder. Pero ¿qué dice el Señor? No temas, porque cuando nosotros damos lugar al temor, entonces el enemigo huele. ¿Se acuerdan que los perritos huelen la adrenalina? Cuando uno va por la calle y de repente hay un perro que se ve así medio bravo, pues muchas veces hasta te pasas para el otro lado, ¿no? Para no pasar por el perro. Pero a veces pasas y así como que te haces de la vista, ahora no pasa nada, no pasa nada. Pero el perro sabe, cuando tienes miedo lo percibe y resulta que eso les gusta. Es un olor que les gusta. Entonces de repente huelen tu miedo y por eso se te acercan y te quieren ahí saltar o te quieren lamer, te quieren jugar contigo, algo quieren hacer. Porque tú mismo los estás atrayendo por el olor de tu miedo. Entonces aquí lo que el Señor nos está enseñando, no temas, porque sabes, ese temor también atrae, pero no a los perros, atrae a los demonios. Satanás sabe percibir quién tiene el temor, quién vive en temor. Y entonces dice, mira, ese tiene miedo, vamos a hacerle la vida imposible. Y Satanás anda buscando, como león rugiente, dice la Escritura, buscando a quien devorar. Entonces, si tú vives con miedo, si dices, es que tal cosa, es que tal otra, es que están robando, es que esto, es que el otro, es que hay una pandemia de quién sabe qué, de influenza, ¿no? Hay esto, hay lo otro, por aquí, por allá. Si vives en temor,
Entonces, Satanás te localiza luego. Yo no sé si han ido a los nuevos estacionamientos de los centros comerciales, que son a cubierto, que hay unos foquitos para marcar qué lugar está disponible. Entonces, son sensores que ponen, cuando hay un coche estacionado, ponen rojo. Y cuando no hay coche, cuando se va el coche, ponen verde. Entonces tú llegas al estacionamiento y ves, está rojo, está verde, ¿no? El que está verde hay lugar para estacionar y te enfiles. Bueno, imagínate que así es Satanás. Satanás ve el foquito rojo y dice, este tiene miedo. Vamos a darle el lata. Y viene el enemigo con sus demonios para hacerte la vida imposible. Por eso el Señor te dice, no temas, cree solamente. O sea, conforma tu mentalidad a la fe. Eso es lo que quiere decir. Ya no permitas que las circunstancias te arrinconen contra la pared, porque el Señor tiene la solución de todas las cosas. Entonces, es muy importante que nosotros tengamos esto en mente. ¿Sí? ¿Con qué empezamos? Al que cree, todo le es posible. Y ahora, ok, vamos a creer. Y el Señor dice, no temas. No dejes junto a tu fe de creer, no dejes que venga la falta de fe de tener miedo. ¿Ok? ¿Estamos bien? Muy bien. Como dice David, ¿todavía están aquí? Amén. Bien, entonces ahora vamos a capítulo 3 del Evangelio de San Juan. Capítulo 3, versos, vamos a leer del 14 al 17. Juan 3, del 14 al 17. Estamos en el capítulo 3, verso 14. Así dice: como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. El 15. Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y lo repite en el 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, uno de las circunstancias, de las cosas que tenemos nosotros que considerar, cuando Dios nos dice ¿cómo empezamos? Bueno, decíamos del que no tengamos temor. Y bueno, uno de los beneficios que estamos aquí hablando es que tiene vida eterna. Para empezar, el que cree no se va a perder. Y bueno, no estamos hablando de que no se perdió, ¿sabes qué? Me bajé en el metro equivocado y dándome la bonita, no tengo la menor idea. O sea, no se trata de eso. Se trata de que nuestra vida no se pierda. ¿Cómo es que nuestra vida se puede perder? Pues en el pecado. Pero si creemos en Jesucristo, no nos vamos a perder, porque ese es el cumplimiento de lo que Dios ha planeado. El que cree en Jesucristo no se va a perder. Y además va a tener vida eterna. Entonces es algo que nosotros tenemos que tener la certeza, ¿sí?, de que cuando nosotros creemos, no nos vamos a perder. A veces hablamos de nosotros equivocadamente. A veces por lo que hacemos o por lo que tenemos idea que queremos hacer. Y no, pues ahora sí ya Dios no me va a poder perdonar. Eso habla en contra de lo que dice este párrafo. No tenemos nosotros que hablar en esos términos. Nosotros tenemos que hablar en los términos de que porque creo en Jesucristo, no se va a perder mi alma. No voy a irme al infierno.
no voy a perder mi comunión con Dios, sino que voy a pasar con Él toda la eternidad, porque creo en Jesucristo. ¿Ok? Muy bien. Vamos a ver, por favor, ahí mismo en Juan, más adelante, en el párrafo 35. Ahí en ese mismo capítulo. Vamos a ver Juan 3:35. ¿Sí les ayuda que traigamos la pantalla y esto? Qué bueno. Bueno, lo hacemos con mucho gusto. Dice, el Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. ¿Podríamos ver lo que sigue? El Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. El que cree en el Hijo, ¿qué tiene? La idea. ¿Cuál Hijo? El Hijo de Dios, Jesucristo. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. O sea, no es porque la gente que predica se ponga sangrona. Es porque Dios mismo dice, el que rehúse creer en el Hijo, en Jesucristo, el que lo rechace, dice, no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Ahora, imagínate, tú has visto los grandes amaneceres, tú has visto el mar, la inmensidad, has visto las grandes montañas, has visto las tormentas, has visto el mar embravecido. Ahora imagínate que el que hizo todo eso esté enojado contigo. Nada más. Es como para decir, Señor, por favor, ten misericordia de mí, perdóname, ¿no? La ira de Dios sobre el que rehúsa a Jesucristo. Y muchas veces cuando nosotros platicamos del Señor, porque es lo que Dios nos mandó a hacer, cuando hablamos del Señor, entonces la gente nos rechaza. Pero no nos está rechazando a nosotros, está rechazando a Jesús. Entonces, bueno, nosotros somos solamente embajadores. Nosotros llegamos con las buenas nuevas y decimos, oye, cree en Jesucristo, vas a tener vida eterna. Y la gente, no, eso yo no creo, nada, no me vengas con cuentos, quién sabe qué, quién sabe cuánto. No nos están rechazando a nosotros, están rechazando a Jesucristo. Y entonces, pues, tremenda cosa, ¿no? Estar bajo la ira de Dios, o sea, es algo que yo no le deseo absolutamente a nadie. Y bueno, con esta misma idea, vamos a ver Juan 6:46, el Evangelio de Juan, capítulo 6, verso 46. Dice, no que alguno haya visto al Padre, sino aquel que vino de Dios, ha visto al Padre. ¿Se acuerdan que nosotros hemos cantado recientemente? ¿Y a quién tenemos en los cielos? ¿Y quién del cielo vino aquí? Bueno, Jesucristo. Ahora vamos a ver el que sigue, por favor. De cierto les digo, o sea, Jesús ya dio testimonio de que vino del Padre. Y dice, de cierto les digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Yo he oído de gente que conoce bien la Escritura, que cuando algo está en la palabra de Dios, una vez es muy importante. Cuando está dos veces es muy, muy importante. Pero cuando está tres o más veces, es así de que, oye, esto no se te puede pasar. Como dicen ahora en los anuncios, es imperdible.
O sea, que no se te pierda, que no se te pase. El que cree en Jesucristo tiene vida eterna. Entonces Dios está insistiendo y está remachando el asunto para que a nosotros no se nos olvide. Y entonces podamos nosotros tener la certeza, creo en Jesucristo, por lo tanto no me voy a perder y además tengo vida eterna. ¿Sí? Porque al que cree, todo le es posible. Muy bien. Hay muchas otras cosas que hay que decir de todo esto. Pero vamos a dejarlo aquí. Tenemos oportunidad, gracias a Dios, de ir avanzando conforme tengamos oportunidad. Entonces, yo quiero darle gracias a Dios por este tiempo, así como cantamos también, no temas, cree solamente. ¿Sí? Hay grandes desafíos en nuestra vida, grandes. Y lo que yo quiero hacer ahorita para terminar es, si en tu vida hay un desafío grande, bueno, no necesariamente grande, enorme, que te aplaste. O sea, hay una necesidad, hay un proyecto, hay una situación que demanda tu fe, que está llamando a tu fe para que la ejerces, para que la ejecutes, para que vivas por ello. Bueno, yo quiero que hagamos una oración con respecto de eso, para declarar que creemos. Y porque el que cree todo es posible, toda esa situación de la que haya necesidad en tu vida, Dios la va a resolver. ¿Amén? Muy bien, pues vamos a orar entonces. Padre, te damos gracias por este tiempo y por permitirnos considerar tu palabra y por poder recordar que al que cree, todo le es posible. Que el que cree no va a vivir en temor, sino que va a vivir en confianza y en seguridad. Va a desarrollar su fe. Y por creer en ti, Señor Jesucristo, nuestra vida no se va a perder, sino que vamos a tener vida eterna. Te doy gracias, Señor, porque yo puedo creer con respecto de esta circunstancia particular de mi vida. Tú la conoces, Señor, está en mi mente, está en mi corazón. Y yo declaro que creo, porque al que cree, todo le es posible. Y sé que tú vas a intervenir poderosamente, Señor, para que esa situación pueda ser debidamente satisfecha, atendida y resuelta. En el nombre de Cristo Jesús, te doy gracias, Padre, por ayudarme a creer. Amén.